A través del último milenio, la relación del hombre con la muerte ha ido cambiando con las ideas. El fin de la vida es una problemática que ha perturbado al hombre desde sus inicios. Su actitud ante ella ha ido desde el miedo hasta la veneración, y desde la aceptación hasta la indiferencia, e incluso al olvido. ¿Pero qué ha provocado todos estos cambios? ¿Cómo ha hecho frente a la muerte el hombre occidental? ¿Ha ayudado el cristianismo a sobrellevarla? ¿O por el contrario, ha fundado un verdadero miedo a morir? Ahora haremos un breve recorrido a través de la historia, desde la Edad Media hasta nuestros días, para conocer la historia de la muerte en Occidente. Desde siempre, el hombre ha tenido la necesidad de expresar sus sentimientos. Ya sea un momento de felicidad o de profunda tristeza, el arte ha sido el medio ideal para hacerlo. Y expresar su sentir hacia la muerte no ha sido la excepción. Para entender cómo se ha relacionado el hombre occidental con ella, nuestra primera parada será la iconografía. La expresión inconsciente de la sociedad que tiene de la muerte se encuentra en la iconografía. De hecho, existe una gran familiaridad con la muerte en la Edad Media. Había un lenguaje de representación incluso debajo de los esquemas cristianos. En el siglo XIII se espera la muerte yaciente como en una oración. No había un carácter dramático ni un excesivo impacto emocional, ya que se admitía la muerte apaciblemente. La gente no escapa de ella ni la exalta. La imagen del apocalipsis ya no es colectiva. El juicio final es de cada vida, en el momento puntual de la muerte. Lo vemos en los tímpanos de las iglesias románicas y encontramos esa nueva iconografía en grabados de los libros sobre el bien morir o las ars moriendi del siglo XV y del XVI. A la par, el arte del siglo XIV se hace prominente. La representación de la muerte como una momia o transi, es decir, de un cadáver semidescompuesto. A su vez, la representación de la danza macabra es un llamado que hace la muerte a diferentes estratos sociales para que dancen sobre una tumba. En el siglo XVI hay temas eróticos en la muerte. En las danzas macabras apenas si se tocaban. Ahora la muerte irrumpe el cuerpo, lo cotidiano. Se expresa apasionadamente porque es una turbación que conmueve. Será más tarde en el siglo XVII que el esqueleto, los huesos de la muerte seca, se difunde, es más personalizada e incluso el difunto empieza a tener una representación. Sin embargo, esto no va a continuar para el siglo XVIII, ya que se traslada la representación al ámbito de las costumbres, la indumentaria oscura y la duración del luto. Para el XIX, la ostentación se torna dramática y solemne. La muerte es conmemorativa porque va de la mano con el sentimentalismo patriótico. Las manifestaciones son excesivas, es miedo a la muerte del otro. Ya en el siglo XX, la muerte antes familiar ahora se vuelve vergonzante, estorba para la imagen perfecta del capitalismo. El cadáver es sucio e inspira repugnancia, tiene que ocultarse o disimularse lo más posible, o bien introducirla mediáticamente en el morbo, se vuelve un espectáculo. Sin duda, el dramatismo y el espectáculo que se genera frente a la muerte de un ser querido nos es familiar. Ya sea que nos horrorice o la rechacemos, en la modernidad la muerte es un evento que nos parece ajeno, negativo y censurable. Pero, ¿siempre hemos tenido esa actitud ante la muerte? ¿O acaso el miedo y el rechazo hacia ella fue moldeado por otros intereses? Para el hombre de la primera parte de la Edad Media, la muerte era algo cotidiano, más de lo que nos puede parecer ahora. Por lo tanto, aunque no la veía con gusto, tampoco la rechazaba. Simplemente aceptaba que su tiempo había terminado. Sin embargo, antes de morir era necesario hacer un ritual colectivo, en donde se despedía de sus seres queridos, los encomendaba a Dios y recitaba su testamento. Después, un sacerdote le dará la absolución y el Corpus Christi. Entonces, solo le queda esperar la muerte. Como vemos, su actitud hacia la muerte es de completa resignación. No hay necesidad de dramatizar y sin embargo es un evento que se afronta de forma colectiva. Para la segunda mitad de la Edad Media, el ritual cambia. El moribundo se enfrentará él solo a la muerte.
La Iglesia se encargó de sembrar la idea de un juicio personal, en donde el cielo y el infierno se presentan ante su lecho de muerte para presenciar un combate interno entre el bien y el mal. El moribundo será tentado con los bienes que poseyó durante toda su vida, cosas, personas. Si las abandona, será salvado, pero si decide llevarlas al más allá, será condenado. Sin duda, la mayoría se inclinará por la primera opción. Para aligerar su carga, la Iglesia lo invitará a repartir la mayor parte de sus bienes entre los pobres y el resto a sus herederos. Y para evitar malos entendidos se hará por escrito un testamento acordando que la Iglesia se encargará de hacer la repartición. Vemos que la actitud ante la muerte cambia. Al principio, la Iglesia daba la absolución en cuanto se mostraba verdadera fe, por lo que el moribundo solo se preocupaba de sus familiares. Después, dirán que la absolución es solo para los que tienen un testamento y si no serán excomulgados. Entonces, la preocupación del moribundo ya no será su familia, sino su propia salvación. ¿Cansado de que el ataúd de tu amigo se rompa y lo dejen tirado de camino al cementerio? ¿Estás harta de que tus familiares floten por las calles cuando llueve porque no enterraron el ataúd muy profundo? Para personas como tú ha llegado el nuevo Slim Coffin 2000. Olvídate de los viejos ataúdes incómodos, pesados y costosos. El Slim Coffin 2000 es compacto, ligero y muy cómodo, lo que garantiza el descanso eterno. No esperes más y llama ahora. Además, si llamas en los próximos 30 minutos, de regalo te enviaremos no uno, sino 2 ataúdes por el precio de uno. Y si llamas en este preciso momento, también incluiremos un certificado para que un notario elabore tu testamento completamente gratis. El Slim Coffin 2000 está construido con materiales de la más alta calidad que impiden que se deteriore o se rompa, conservando la comodidad que el difunto necesita. Además, su exclusivo diseño le permite permanecer bajo tierra aún en sepulturas poco profundas. Cientos de difuntos ya están disfrutando de la comodidad que solo puede ofrecer el nuevo Slim Coffin 2000. ¡Llama ahora! Nuestras operadoras están esperando tu llamada. ¿Qué esperas? ¿Cuál es la relación de la Iglesia Católica con los entierros funerarios y qué importancia tiene? La relación es muy estrecha, quizá en la actualidad en menor medida. Sin embargo, para el hombre medieval fue de gran importancia tener esta cercanía con la Iglesia al momento de morir, a tal punto de desear que sus restos mortales fuesen enterrados dentro del recinto sagrado, ya que esto le aseguraría el descanso eterno. Cabe aclarar que esto no siempre fue así en Occidente. En la antigüedad, los restos de los muertos eran enterrados a las afueras de las ciudades. Tal es el caso de Roma, que en la ley de las 12 tablas prohibía que se llevaran a cabo entierros dentro de la ciudad. Es decir, el mundo de los vivos debía estar separado del mundo de los muertos. La manera de llevar a cabo los entierros funerarios en el mundo occidental fue un proceso de muy larga duración, ya que fueron cambiando poco a poco con el paso de los años, principalmente con la aparición del culto a los mártires y los santos, que esto se dio dentro del cristianismo. Los mártires comenzaron a ser enterrados muy cerca de las ciudades. Esto ocasionó que sobre la sepultura se construyera una basílica o iglesia que permitiría el culto de los fieles, pero que también atraería como imán las sepulturas de los cristianos, deseosos de ser enterrados junto al mártir o santo, para de este modo tener segura la salvación y un descanso eterno. Es de este modo que la Iglesia toma un papel importante dentro de los entierros funerarios en el mundo occidental, ya que aparte de servir como recinto de culto religioso, también fue la encargada de custodiar los restos mortales de su feligresía. Aún hoy en día, en México, por ejemplo, podemos encontrar iglesias que cuentan con un panteón ya sea en la parte delantera o trasera del edificio. Esto es una muestra clara de la influencia occidental que nos llegó durante los 300 años de dominio colonial en México. Es interesante pensar de qué forma surgieron los cementerios. ¿Acaso siempre estuvieron en las ciudades?
Hay que valorar la influencia que ha tenido la religión dentro de este aspecto para entender el cómo hoy día encontramos a los cementerios, como lugares de paz, tranquilidad o incluso de miedo. En la Edad Media cristiana, y muchos siglos después, los cementerios no eran el lugar donde se enterraba, era un lugar junto a la iglesia, lugar de encuentro social. Durante esta época, donde los cementerios son contiguos a las iglesias, comenzaron a usarse como pequeñas plazas de comercio. Y es algo que habla de las mentalidades medievales, ya que existía el riesgo de que algunos sabios se desprendieran o algún enterrador olvidara alguna extremidad y que los visitantes lo encontraran. Es después de la Reforma en el siglo XVII, muchas de las iglesias se agrandaron para responder a las necesidades litúrgicas, pero al hacerlo, deciden comprar terrenos contiguos a las iglesias, para que ahí se realicen las sepulturas, laicizando el proceso. Esto marca un rompimiento entre las ciudades de la relación cementerio e iglesia. Todos estos cambios ocurren de una forma insensible que raya en la indiferencia, cuya razón no solo es religiosa, sino naturalista. La coexistencia en los cementerios e iglesias medievales, las prácticas fúnebres, las ferias o mercados y los barrios que posteriormente se fueron gestando a los alrededores, demuestran que no existía un respeto como el que hoy se cree debe darse a los muertos. La relación entre el hombre, la muerte y el cementerio podría ser calificada hoy día como vulgar, pero no se debe olvidar el papel que la religión no permitía se olvidara, que el cementerio era un lugar santo. Este olvido hacia los cuerpos llegó a un punto cumbre durante la Revolución Francesa, ya que en el siglo XVIII corrían el riesgo de acabar en un vertedero. Con este movimiento, el estado de los cementerios se convirtió en tema de opinión pública, específicamente de quienes vivían cerca de ellos, y sufrían por las pésimas condiciones en que se encontraban. Es en 1763 que el Parlamento de París hace un estudio del estado de los cementerios, planteando la posibilidad de llevarlos fuera de las ciudades, no tanto por la falta de respeto hacia los muertos, sino por el temor a los cuerpos descompuestos, alegando que eran corrosivos para el ambiente y las cosas cercanas a los cementerios. Esto obedecía de igual forma a separar los cementerios de la codicia de los vivos y devolverlo a la naturaleza. Durante la Ilustración resurge la fascinación por la muerte física, la disección, las ambigüedades eróticas entre la vida y la muerte. En el fondo, esto demostraba una conciencia del cuerpo muerto, no solo como un envoltorio del alma. Para el siglo XIX, se vuelve indispensable que existan cementerios en las ciudades. Se integran los elementos que conforman a esta ciudad, como los templos o las escuelas. El culto moderno a los muertos es el recuerdo ligado al cuerpo, a la apariencia corporal. El hombre no solo ha cambiado su actitud frente a los ritos funerarios y la manera en la que representa a sus muertos en las tumbas, sino que la actitud que tomara después del sepelio también ha sufrido modificaciones. Estamos con la doctora en tanatología Adriana Jiménez para saber más acerca de cómo se ha llevado el luto a través del tiempo. En la Alta Edad Media, los guerreros más duros o incluso los más ilustres soberanos mostraban el dolor que sentían ante alguna pérdida de una manera que más adelante se tomaría de exacerbada. Se daban golpes en el pecho, se desmayaban y se arañaban el rostro. Ya en el siglo XIII, las manifestaciones del duelo toman un carácter ritual y para finales de la Edad Media, una de las características más notorias del cambio de actitud fue la exclusión de la mujer. Esto con el propósito de dejar que los parientes que estaban realmente tristes pusieran su dolor al abrigo del mundo, además de que impedía que los afectados se olvidaran muy pronto del desaparecido. En el siglo XX, es preferible no saber qué tan cerca está la muerte, como cuando alguien se encuentra en una fase terminal. Entonces adquiere fuerza la idea del aseo funerario para enmascarar las apariencias de la muerte y preservar en el cuerpo el aspecto viviente. También la incineración se volverá más popular, pues impide el culto dentro de los cementerios y el peregrinaje en las tumbas. Se ha hecho el medio más radical de desembarazarse de los muertos. Otro ejemplo lo encontramos en Francia y en Inglaterra, en donde se excluye a quienes presentan el luto, es decir, que deben pretender que no ha pasado nada, que la vida sigue y que deben de continuar con sus actividades cotidianas. El libro de Philippe Arié, Historia de la muerte en Occidente, ya está disponible en todas las librerías de México, Argentina, Chile, Colombia, Ecatepec y Ciudad Neza. Es todo un éxito de venta. Llama a las librerías más grandes de tu país y pídelo. Sé que te va a encantar. La técnica del embalsamiento existió en la Europa del siglo XVIII, pero desaparece en el siglo XIX. Es hasta el año 1900 que nace como una profesión en los Estados Unidos, específicamente en California.
Como sabemos, la muerte de un ser querido produce miedo y tristeza. El embalsamiento tiene como fin preparar a los muertos de una manera amable para recibir el último adiós de sus deudos. Es una forma de embellecer la muerte, de maquillarla, de quitarle esa carga de horror y pena que podría de otro modo embargar a sus deudos. De esta manera se presenta ante ellos como un ser cuasi vivo, como un ser que todavía está presente en ese momento. Se evita con esta técnica la repulsión hacia la muerte. Tratamos con esto de desterrar la tristeza y el duelo, hacer del velatorio una reunión apacible. Como vemos, esto bien podría interpretarse como un cierto rechazo a admitir la muerte, ya sea como un final familiar al que uno se ha resignado o como un signo dramático a la manera romántica. Hay un aspecto en relación a la muerte que a mí me causa especial interés, y es el referente a la relación entre los enfermos, sus familiares y los médicos. Para esbozar estas ideas pondré el ejemplo de una familia francesa que vivió hace más de un siglo, la Ferronnois. La actitud de esta familia ante la muerte fue muy diferente a la actitud de las personas en la actualidad. Albert, uno de los hermanos mayores de esta familia de tan solo 24 años, habría de morir a causa de tuberculosis. En sus últimos días, rodeado de sus amigos, de su familia, su esposa y dueño de sus decisiones, emprendió un viaje de regreso a su patria. Deseaba morir en Francia. Su esposa escribió en uno de sus diarios: había un peligro mortal por dormir en la misma habitación que Albert, pero ni lo precario de la salud ni el peligro del contagio fueron suficientes para que no lograran sus objetivos. Albert murió el 29 de abril de 1938 en Francia, como lo deseaba, y su esposa estuvo abrazándolo las últimas 24 horas de su vida. Es decir, la actitud del hombre ante la muerte en esos años no requería una subordinación al médico, ni a la ciencia, ni a un hospital. Me pregunto, ¿seríamos nosotros capaces de enseñarle algo a los Ferronnois? ¿O quizá ellos son los que nos pudieran enseñar algo a nosotros? La muerte, que implicaba una concepción colectiva del destino, debe ser depurada con la implicación de no volver nuestras vidas desechables y asumirnos dentro de tradiciones occidentales que estamos transformando nuestros sentidos de arraigo, siendo el recuerdo la forma en que nos apropiamos de la muerte. Revisar la continuidad de las actitudes que Occidente ha tenido frente a la muerte genera una mediación de nuestra muerte en medio de un ambiente violento. Es preocupante que existan fosas comunes, creadas con el fin de eliminar a las personas y lo que significan. En esto, el factor más violento parece ser el olvido. Esto, que marcó un cambio con la Ilustración, se desarrolló con el mundo de las técnicas industriales, poco favorables para la religión y ya asimilado de modo que se han olvidado sus orígenes, demostrando su capacidad de adaptación con el hombre moderno. ¿Es en verdad un culto respetuoso que demuestre el amor y no el miedo hacia los muertos? Hemos asistido a una revolución brutal de las ideas. En la modernidad, hay que evitar las emociones fuertes a toda la sociedad. La turbación causada por la fealdad de la agonía e irrupción de la muerte en una sociedad, en la que lo que importa es la felicidad. Ya sea que nos la rechacemos, en la modernidad, la muerte de un que parece negativo. No sé. No se rían. No, mejor así como estábamos. Lo que pasa es que nos quedamos para la torta. El hombre no solo ha cambiado su actitud frente a los ritos funerarios y la manera en la que representa a sus muertos en las tumbas, Yo digo que, oye, sino que París, la no puedes actitud que alzar. toma No se vea el renacimiento y empiezan a retomar cosas de su cuerpo, ya se olvida un poco lo de los cuerpos muriéndose, más les importa la por eso les importa como las mármol.